en el tejido óseo. Al tejido óseo puede llegar por varios mecanismos. El microorganismo puede llegar al tejido óseo por varios mecanismos. Una de ellas y la más frecuente es por vía hematógena. Ahora, la vía hematógena principalmente puede afectar el esternón, huesos largos, la columna, cualquier hueso. Pero la zona más afectada es la columna. Clásicas preguntas de los exámenes. La columna. ¿Cuál? La cervical, dorsal, lumbar. ¿Cuál? La torácica, doctores. Clásicas preguntas. También puede haber otra infección por propagación la parte local, ¿no? Hay una fractura en tobillo, no hay buena curación, puede llegar a una osteomielitis. Entonces también hay osteomielitis después de las cirugías cardíacas, después de las cirugías de tórax, ¿no? Osteomielitis del esternón, o osteomielitis en la parte de traumatología por reparaciones ortopédicas. Entonces, ¿qué es la osteomielitis? La infección del tejido óseo que se destruye por bacterias, virus, hongos incluso. ¿Cuál es lo más frecuente? Bacterias y hongos. Esto es lo más frecuente. En los niños predominan en los huesos largos y en adultos la columna vertebral. Bueno, entonces cuidado en el examen. ¿Cuál es la zona o tejido que más se afecta o qué parte del tejido óseo? La columna vertebral, específicamente la torácica. Hay muchas clasificaciones que están en varios artículos y esta específicamente no está en el libro de Harrison, es para complementar. Hay una clasificación anatómica y fisiológica. La anatómica va desde la parte medular, superficial, localizada y difusa, ¿no? Estadio 1, 2, 3 y 4. La fisiológica, cuando se le ve a un paciente saludable, a un paciente en el B es con compromiso sistémico, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, con compromiso local, y el BLS es con compromiso local y sistémico. Y el hospedero C es cuando el paciente recibe tratamiento más daño que la enfermedad, ¿no? En este caso por la columna, vamos a imaginarnos. Esta clasificación puede ser en base al tiempo, también puede ser una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica. ¿Qué más debemos destacar? Los focos primarios. Miren este dato. Los focos primarios más importantes para la osteomielitis es el aparato urinario y la piel. Clásicas preguntas. Porque el Staph aureus, esto es lo que no cuadra. Miren, por ejemplo, una pregunta mía, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de las itus? La E. coli. Todo el mundo lo sabe, ¿no ve? Entonces, para las osteomielitis debería de ser E. coli, ¿no ve? Si el foco primario es más frecuente, el aparato urinario. Todavía por la piel pudiera ser, ¿no? La piel, si estamos colonizados por Staph aureus, ok, sí correlaciona. Entonces, esta es mi duda, ¿no? Pero los libros dicen eso, ¿no? Que el aparato urinario y la piel son los dos focos primarios más importantes para estos. Ahora, la clasificación, las osteomielitis pueden ser en huesos largos, columna vertebral y huesos periarticulares. Huesos largos es más en pediatría. Columna vertebral, esto es más en los adultos. ¿Qué más? ¿Cuál es la etiología más común? Staph aureus. Nadie puede fallar. El Staph aureus. El Staph aureus es la bacteria más frecuente para las osteomielitis. Ahora, hay osteomielitis que tienen características subagudas y crónicas. Ahí están el Mycobacterium. Por ejemplo, cuando el Mycobacterium va a la columna es el famoso mal de Pod o enfermedad de Pod, principalmente en columna dorsal. Las osteomielitis vertebrales, lo primero ustedes imagínense, este es el tejido óseo. Aquí tenemos el cartílago, ¿no? Está todo el disco y el microorganismo, el Staph aureus, va acá, ¿no? Hace una disitis séptica, puede haber una espondilodisitis. Si progresa, llega a la osteomielitis espinal. Entonces, los más frecuentes afectados somos los varones, ¿ok? Dentro de la microbiología, recuerden, Staph aureus. Después, E. coli y otras. Miren, E. coli solo está el 9%, teniendo en cuenta que el foco primario es ITU. Algo no cuadra ahí. Hay otra clasificación. La osteomielitis puede ser piógena o no piógena. Dentro de la piógena puede ser tuberculosa o por
Bruselas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Principalmente que el tejido óseo tenga alguna anormalidad. Todos los pacientes que se someten a neurointervención por columna tienen un alto riesgo que pueda ser una infección o osteomielitis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la manifestación clínica? ¿Por qué llegan los pacientes? Principalmente por dolor en la región afectada y por fiebre. Estos son los dos datos clínicos más importantes en un paciente con osteomielitis. Miren, acá el 50% de los pacientes termina por mostrar fiebre y muchos de ellos tienen dolor, lo que les comentaba, dorsalgia, más del 85%. Si nos preguntaran cuál es lo más frecuente manifestación clínica, dorsalgia. ¿Ok? Aquí tenemos algunas manifestaciones. 33% van a tener déficits neurológicos, ¿no? Paraparesia y otras cuestiones. Se han identificado en pacientes con endocarditis, el 10% de los pacientes con endocarditis pueden tener o pueden llegar a tener osteomielitis. El diagnóstico principalmente es clínico. Primero vamos a sospechar por la clínica. El paciente viene por dolor y por fiebre. ¿Qué es lo ideal? Tomar una muestra. Eso es lo ideal. Incluso en las guías dicen cuántas muestras. 3 muestras por biopsia se tienen que tomar. Después hemograma, glucemia, pueden haber, ¿no? Etcétera, y hemocultivo, etcétera. Pero aquí la clave es la biopsia, doctores, en osteomielitis. Ahora, con examen radiológico es la resonancia magnética. Es lo que más nos va a ayudar nos va a ayudar para el diagnóstico. Miren, esta es una imagen del libro de Harrison donde nos muestran un paciente con endocarditis en válvula aórtica protésica y de repente desarrolla dolor lumbar. Después de las 7 semanas, miren el dato que nos dan, y hay captación, ¿no? Hay alteración, captación por el PET. Entonces, ¿cuál es la osteomielitis granulomatosa? Mycobacterium. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de lo que desarrolle. Como es Staph aureus, 2 cuestiones: nafcilina o oxacilina o vancomicina. Si es resistente a la meticilina, vancomicina, y si es sensible, oxacilina principalmente, ¿ok? La rifan en nuestro medio, como les comentaba, ¿no? La rifan solo el neumólogo, el infectólogo puede prescribir, y algunos departamentos los médicos intensivistas, internistas. No cualquier médico puede sacar porque necesitamos el formulario, etcétera. El tratamiento, miren, primero busquemos el Staph aureus, ¿ok? ¿Dónde está? No está. Para el Staph aureus aquí ya comentamos, ¿ok? Nafcilina u oxacilina o vancomicina, dependiendo si es resistente. Para Streptococcus, penicilina G. Para enterobacterias que son susceptibles a fluorquinolona, cipro o a los carbapenémicos y imipenem. Aquí tranquilos, ¿no? No dice meropenem. Para pseudomonas, igual cefepime, ceftazidima o carbapenémicos o pipertazo. Para anaerobios, clinda principalmente. No sé por qué, aquí debería estar metronidazol. Asumimos que clindamicina es superior para osteomielitis en cuanto a metronidazol. Luego tenemos antibióticos locales, que describe el libro de Harrison. Y en pediatría, esto no deberíamos tocar porque esto es más de pediatría, ¿no? Y osteomielitis en huesos largos. Acá continúa siendo el Staphylococcus aureus como agente etiológico importante, Staph aureus. Estos no es necesario que recuerden para el examen. Prefiero que aprendan los datos más preguntables que aprenderse el Cryptococcus, coccidioides y otros, ¿no? Por ejemplo, miren esta imagen. Es un paciente que tuvo una lesión. Miren, acá la pus, la zona eritematosa, dolorosa, y el paciente debe de referir dolor. Le pedimos acá una radiografía y una resonancia, ¿no? Para ver si realmente tiene afectación. ¿Alguien sabe qué es el absceso de Brody? A ver, dentro de todos los cursantes acá, ¿qué es el absceso de Brody? Porque este paciente puede tener un absceso de Brody. Porque mira, hay pus. Y si comprimimos, seguramente va a salir líquido purulento. Bueno, vamos a ver que el posterior que es un absceso de Brody. Entonces esta imagen, peor si el paciente tiene diabetes, tiene insuficiencia venosa. Perdón.
Es una osteomielitis subaguda causada por una acumulación de pus, Eso, mayormente largo. exacto, doctor. Es acumulación de pus dentro del tejido óseo. ¿Ok? Ese es el famoso absceso de Brody. Miren esta imagen que dice Harrison. Miren, varón de 42 años de edad que presenta fractura maleolar de 6 semanas, que tenía dolor persistente e inflamación, y la infección fue tratada con antibióticos, dice, sin cirugía de debridación. Dicho tratamiento fue insuficiente y han reportado estafilococcus aureus asociado al implante. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces la clínica o el quirófano no está bien esterilizado, ¿no? Entonces, por los implantes, por las prótesis, por los clavos, por el material que usa el traumatólogo, esos están colonizados, no están bien esterilizados. Entonces, es un factor de riesgo importante para que un paciente pueda desarrollar. Entonces el diagnóstico, vemos ahora, el diagnóstico igual es con biopsia, ¿no? Antes podemos solicitar una radiografía, resonancia, gammagrafía y nos va a ayudar. Pero para la osteomielitis, aparte de dar antibióticos, pues necesitamos la biopsia siempre, ¿ok? Miren, por ejemplo, este paciente, miren, la infección en el tejido óseo, dentro de la médula incluso. Entonces necesitan debridar, sacar la pus y complementar con antibióticos. Así se ve en una radiografía donde muestran esclerosis en el tercio proximal. ¿Esto cuál es? La tibia, ¿no? En el tercio medial proximal, ¿no? El tercio proximal, donde se evidencia elevación del periósteo y hay destrucción del tejido óseo. Esto es característico de una osteomielitis. Y en la resonancia se evidencia lo mismo. Muy bien, ¿cuál es la forma más frecuente de osteomielitis hematógena? ¿Dónde va? Huesos largos, cráneo, columna vertebral, mandíbula, pelvis. Eso, muy bien, doctores, qué capísimos. A la columna vertebral. Perfecto. El mecanismo más común de osteomielitis vertebral es propagación desde foco cutáneo, inoculación directa, diseminación hematógena, extensión linfática, infección secundaria neuropatía. Lo más frecuente, muy bien, doctores, es por diseminación hematógena. ¿Cuáles eran los dos focos primarios? Urinario y cutáneo. Eso, muy bien, doctora. Esos son los focos primarios importantes. El patógeno más frecuente en osteomielitis vertebral aguda es vertebral aguda, Staph aureus. Ahora, podemos complicar acá, ¿no? Meticilino sensible o meticilino resistente. Ufa. Pero pues, estamos bien con Staph aureus. ¿Cuál es la localización más frecuente de dolor en osteomielitis de columna vertebral tuberculosa? Cervical, torácica, lumbar, sacra, sacroiliaca. Sacroiliaca es más de una espondiloartritis. Sacra, lumbar, cervical, esto es más de AR, por ejemplo. Torácica. Bien, doctores. En la osteomielitis vertebral, el hallazgo clínico más frecuente, ¿por qué llega el paciente? Fiebre, pérdida de peso, dorsalgia localizada, rigidez matutina, esto es más de artritis, ¿no? Reumatoidea, nada que ver. Hiperreflexia difusa, ¿no? Esto es más por tendinopatías, síndrome de Ehlers-Danlos o algo así, ¿no? Dorsalgia localizada, es el dato, viene por dolor el paciente. Puede tener fiebre, una fiebre no es alta, ¿no? Incluso el libro de Harrison dice viene por febrícula, es decir, una fiebre muy baja. Exacto. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico? Radiografía, tomografía, resonancia, PET-CT, gammagrafía ósea. ¿Qué es lo que más nos va a ayudar? Si es columna vertebral, ¿no? Casi siempre rezo, ¿no? Siempre rezo. Los pacientes con implantes espinales, ya, prótesis, vamos a imaginar, algún material. Infección tardía después de 30 días se asocia más
Staph aureus, Streptococo beta hemolítico, Estafilococo coagulasa negativo, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas. Pseudomonas no. Klebsiella es más de pulmón. Está entre estas dos, Staph aureus o Staphylococcus coagulasa negativo. ¿Por qué? Porque es más de 30 días, doctores. Aquí está la pescadita. Si fuera aguda, ya, Staph aureus. ¿Ya? Si fuera aguda. Pero aquí está el dato clave, que es tardía. Y es coagulasa negativos. Bueno, clave es esto. Esta es pregunta pescadita. Un ejemplo típico de osteomielitis subaguda. Pues tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Staph aureus es agudo. Osteomielitis tuberculosa, sí. Postquirúrgica aguda, no. Pie diabético, esto es medio que crónico. Mordedura de animal, pues nada que ver acá. Ni modo que el animal muera justo en la columna vertebral, ¿no? O en alguna otra parte. Pero aquí lo que más es tuberculosis, doctores. Tuberculosis. Ahí está. El foco primario más frecuente de osteomielitis vertebral, pulmón oído, urinario piel, colon y hígado, amígdala, senos paranasales, ojo y oído. ¿Cuál es el foco primario? Aquí deberíamos... aquí está. Foco primario. De ahí viene. Eso es lo que no me cuadra, ¿no? En el urinario es E. coli. Debería de ser E. coli, pero bueno, tal vez por ¿no? Por este dato. Ahí tal vez nos falta algunas cuestioncitas, pero está bien. Tratamiento de huesos largos con cultivo, ¿no? El tratamiento vamos a destacar son de 4 a 6 semanas, más de un mes y medio más o menos. Y otra infección es la protésica. Esto ya es más de trauma, de traumatología. Recuerden que cuando el traumatólogo, el ortopedista implantan, ¿no?, una prótesis de cadera total parcial, recuerden que acá lo que hacemos es generar formación de biocapa, el famoso biofilm. Este biofilm está formado por matriz extracelular, rico en proteoglucanos, glucosaminoglicanos y otras, y esto favorece a la infección. Ahora, los traumatólogos hacen mucha prótesis, ¿no ve? Y les va a los capísimos, les va muy bien, ¿no? Cadera, rodilla, codo, tarso, hacen mucho, ¿ok? Sobre todo rodilla y cadera, creo, ¿no? Frecuentemente. Ahora, de esas prótesis, uno se pregunta, ¿cuál tiene más riesgo de hacer osteomielitis? Y esta es la respuesta. El codo y el reemplazo de tarso tienen más riesgo de que puedan realizar o que pueda padecer una osteomielitis. En algún banco de pregunta vi. Obviamente en la nuestra, ¿no? Nuestra plataforma está allí. Bueno, aquí vamos a ver estafilococcus. En un principio, si es agudo, es Staph aureus. Cuando ya es más de 30 días, Staphylococcus coagulasa negativo. Ahí vamos a tener. Muy bien, aquí tenemos, miren, estafilococo coagulasa negativo. Esta es cuando el paciente pasa más de 30 días. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Porque el Staphylococcus coagulasa negativo genera un biofilm o biopelícula, que dice en el libro de Harrison, dentro de la prótesis articular. Miren, por ejemplo, esta imagen. Esta es una infección periprotésica en cadera izquierda. Miren, toda esta es la cadera. Y tiene rubor, dolor, ¿no? El paciente debe referir dolor, entonces hay una infección. ¿Saben qué es lo malo en la parte privada? Imagínate que tiene que comprar otra prótesis, otros $15,000 o $10,000. Eso es lo malo. Por eso es bien importante la esterilización y todas las condiciones asépticas y antisépticas. Muy bien, el diagnóstico, necesitamos sí o sí una muestra, ¿no? Tenemos algunos estudios hematológicos, PCR, BES. Este dato es importante. El líquido articular, las células, tienen que estar por lo menos 1700 por microlitro, sobre todo en infecciones periprotésicas de rodilla, 4200 en infecciones de cadera periprotésicas. Estos datos pueden ser bien rebuscados, ¿no? Alguien que va a postular a un solo puesto
Ojo con estos valores. Recuerden, cuando tenemos estos valores, hacer flashcard es lo que más les va a ayudar. Bueno, el tratamiento es retirar, ¿no? Lo que está anormal, ya sea de rodilla, de cadera, es retirar, tener otro implante y dar antibióticos. Incluso el libro de Harrison refiere, ¿no?, de rifampicina para Staphylococcus, que son sensibles a estas. Y acá tenemos un resumen. Un ratito, perdón, están tocando el timbre de la clase en Zoom. Ahora sí, admitidos. Ok. Aquí tenemos las dosis. Para Staphylococcus está la Rifan y más nafcilina u oxa. Para especies de Staphylococcus igual, continúa la Rifan. Para Streptococcus, penicilina. Para enterococos que son susceptibles a penicilina, penicilina G. Que son resistentes a la penicilina, vancomicina. Para enterobacterias está, ¿no?, un beta-lactámico que tenga sensibilidad para los beta-lactámicos como tal. Para el Propionibacterium, penicilina seguido de amoxi. Y básicamente en nuestro medio resumimos a la vancomicina, ¿no?, como dentro para cubrir la Staph aureus. Y para terminar la clase de hoy, la osteomielitis del esternón. ¿En quiénes se dan? Sobre todo en pacientes que se han sometido a cirugías cardíacas, a pacientes a cirugías torácicas, porque se abre el esternón. Entonces, cuando se abre el esternón y no cierra bien, lo primero que nosotros sospechamos es que hay una infección del esternón. Y aquí cambia la etiología. Miren, acá el agente etiológico es estafilococo coagulasa negativo. Anótense, por favor, en su resumen. Lo único que tienen que saber de osteomielitis del esternón es el agente etiológico y su antibiótico. No es necesario que memoricen bacterias gram negativas, Propionibacterium acnes, cándida, no. Esto, Staphylococcus coagulasa negativo. Bueno, el diagnóstico, primero vamos a sospechar cuando la herida no cierra bien, ¿no? Y hay secreción purulenta un poco, y vamos a solicitar una resonancia magnética y tomamos una muestra y comenzamos a dar antibióticos, ¿no? En este caso, a las bacterias que vayan cubriendo. Esto de pie diabético es un mundo, doctores, ¿no? El pie diabético es otra onda, ¿no? Tiene la fisiopatología, la neuropatía, la vasculopatía, los cultivos son mixtos, ¿no? Por eso tenemos que usar para bacterias gram positivas, gram negativas, dependiendo si el antecedente del paciente tomó medicamentos. Es otro tema, pie diabético. ¿Qué tal? No entra como tema oficial, ¿no? Pero podemos jalar de la parte de diabetes. La osteomielitis en el pie es sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes que tienen mala circulación, insuficiencia arterial, insuficiencia venosa, neuropatía. Recuerden, ¿no?, la malformación de Charcot que hemos visto, creo que en temas de reuma. Bueno, el factor de riesgo es la neuropatía motora, ¿no?, y la disfunción vascular. Aquí tenemos, por ejemplo, el famoso pie de Charcot. ¿Por qué se da? Por la neuropatía secundaria a la diabetes. Y la microbiología, Staphylococcus aureus. Bueno, muy bien, doctores, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Descansen el fin de semana, sé que han estudiado mucho, ha estado una semana pesada, pero muchos en esta época, agosto, septiembre, octubre, se desmotivan. Y es donde ustedes más tienen que estudiar. Porque en noviembre, diciembre, mucha gente recién va a comenzar a estudiar de verdad. Y ustedes tienen que tomar la ventaja estas épocas. Pues recuerden, al libro de Harrison tienen que darle 4 vueltas. Al Schwartz, 4 vueltas. Al de pediatría, 4 vueltas. Entonces, repasar, hacer su mapa mental, resolver banco de preguntas. Es cuestión de motivación y disciplina. Y depende de ustedes nomás acá, ¿no? Nadie te va a tocar la puerta. ¿Cómo es estudiar? Pues ya, oye, estudiar, repasar, mira, te falta esto, completa. Eso depende de ti nomás. Todo lo que hagas ahora va a impactar en el examen de febrero, ¿ok? Buen resto de semana, doctores. Nos vemos el día lunes con el siguiente tema de el lunes es cirugía, ¿no?
cirugía con los cirujanos. Y el martes nosotros nos vamos a ver continuando con infectología. Revisen, por favor, les van a enviar el fin de semana, el mañana pasado, el cronograma. Entonces, creo que lunes y miércoles están con cirugía y los otros días continuamos con medicina interna, ¿vale? Muy bien, doctores. Doc, Termino de disculpe. responder esta pregunta. Gracias, Claro que sí, doctor. doctor. Doc, para la siguiente clase de medicina interna nos toca paludismo. Está en el cronograma. Sí, doctorita, paludismo o malaria, ¿no? Eso vamos a ver en la siguiente clase de medicina interna. Es un Gracias, doctor. tema. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de osteomielitis en huesos largos? Mecanismo más frecuente. Hematógeno, ¿no? Hematógeno. Huesos largos del adulto. En columna vertebral es hematógeno, ¿verdad? Ahí, en huesos largos. En columna vertebral. En la parte de osteomielitis de huesos largos es perioperatorio. Muy bien. Después de una fractura abierta, el riesgo de osteomielitis es el 30%, ¿no? Lo que dice el libro de Harrison. Algunos estudios muestran 15, 20%, ¿no? 30%. Muy bien, doctores, hemos terminado entonces la clase con esto. Recording stopped. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente en huesos, en osteomielitis de huesos largos? Doc, perdón, disculpe, tengo una pregunta. Si en este caso las CITUS son un foco de diseminación o un foco de riesgo para la osteomielitis, ¿no será un segundo agente más frecuente, Staphylococcus saprophyticus, en vez de E. coli? Ah, sí, doctora, buen razonamiento. En el libro de Harrison en osteomielitis, como segunda etiología, ¿está el Saprophyticus? Que yo recuerde, ¿no? ¿Sí está? A ver, vamos a revisar, permítame, ¿dónde está la otra compu? Tendría que... A ver. Tun, 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 tun. Pero vamos a revisar, buena pregunta. Sí se encuentra, doctor, como ¿Sí? infección ¿Está? adquirida en la comunidad. ¿En osteomielitis de columna vertebral o de huesos largos está? No, me refiero a, bueno, en infecciones urinarias, pero en general en las imágenes que nos mostró de osteomielitis solo dice Staphylococcus como género. Ya. Su pregunta más o menos entendí que en segundo lugar estaría relacionada con ITU, ¿verdad? Más o menos algo así. Eh, no, doctor, usted se preguntaba por qué itus es la causa más frecuente o es un foco principal para la osteomielitis, siendo que E. coli
es el principal agente. Y yo le respondo de que tal vez situ es un foco debido a su segundo agente, que es Staphylococcus saprophyticus, ya que el género estafilococo es el principal agente para osteomielitis. Y bueno, esa era mi pregunta. ¿Podría ser? Sí, ¿no? Podría ser. Tendría que estar como ITU en el segundo o en el tercer lugar, ¿no? Dentro de su etiología. Pudiera haber, sabemos que en ITU hay un porcentaje que es hematógeno, ¿no? Y que es Staph aureus. También, Puede doctor. ir la cosa, cierto, cierto. Entonces pudiera ser en itus hematógenos, no de etiología ascendente, claro. Claro, en itus hematógenos pudiera ser, claro que sí. Buen razonamiento, doctora, está súper bien. A ver, vamos a ver acá. Lo que dice en Harrison, la E. coli en osteomielitis ocupa el primero, segundo, tercero, en el cuarto lugar. Y en el quinto está Pseudomonas. Ya. Ahora vamos a revisar hito en cuanto en qué nivel está el Staph aureus. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase y comentando con la doctora, si toda la razón está en el segundo lugar, los estafilococos saprofíticos, ¿no? Dice del 5 al 15%, especialmente mujeres más jóvenes. La osteomielitis es más frecuente en varones, pero bueno,